Hola mis queridos amigos de Tauro, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. Quiero invitarte el día de hoy a que hagamos una oración muy especial por todas aquellas personas que en este preciso momento están pasando por algún tipo de dificultad, no importa qué dificultad sea esta, ya sea de dinero, de relaciones o cualquier otro tipo de dificultad. El universo sabrá agradecerte este amor que tú das con muchísimo más amor. También te quiero invitar que te quiero decir que si esta lectura no resuena contigo, que la dejes pasar, que la devuelvas al universo con amor para que te devuelva muchísimo más amor. Quiero invitarte también a suscribirte al canal, a darle like a este video y activar la campanita para recibir tus notificaciones. Voy a comenzar esta lectura, mis queridos amigos de Tauro, con las personas que tienen una relación sentimental en este preciso momento. Quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo las cartas. Quiero que pienses en esa personita súper especial que tú tienes, ya sea matrimonio, noviazgo, o estén de amigobios, o cualquier otro tipo de relación que ustedes tengan en este preciso momento y que tú quieras saber acerca de esta persona. Bueno, voy a sacar 4 cartas arriba y 4 cartas abajo. Las 4 cartas arriba es lo que piensa y siente esta persona especial por ti. Y las 4 cartas de abajo es lo que les espera a ustedes como relación en un futuro muy cercano. Bueno, ya sacamos las 4 cartas. Tu persona especial de ti en este momento siente varias cosas por ti. Siente que han tenido planes, han soñado con cosas, pero que esas cosas hasta el momento no se han dado entre ustedes. Pero por otro lado, dice que no pierde la esperanza de que esto pueda ser así. Es una esperanza bastante pequeña que tiene esta persona, pero mira que es algo raro, es algo extraño. Es una persona que te quiere realmente. Es una persona que no te ha fallado, pero que en cierto sentido se siente desengañado o desengañada de ti precisamente por estos planes que han querido hacer y que no se han podido realizar contigo y se siente muy engañada o muy engañado. Toda esta situación lo tiene o la tiene dudando muchísimo acerca de la continuidad de la relación de ustedes dos. Bueno, espero que esto se les solucione lo que están presentando en este preciso momento. Ahora vamos a ver qué les espera a ustedes como pareja en un futuro más bien cercano. En un futuro cercano dice que ustedes van a poder hablar inicialmente. Los dos son personas bastante sensibles. Tu pareja podría ser de signo Cáncer, Piscis o Escorpio, que es esta persona. Podría ser de este signo. Y inicialmente podría darse, o sea, comenzar a cumplir sus deseos, comenzar a cumplir los anhelos que ustedes tienen. Pero algo va a suceder entre ustedes dos. Lo que me están diciendo las cartas es que al parecer no hay como cierta cercanía, tanta cercanía entre ustedes dos. La relación no ha ido más allá. Y entonces no se han alcanzado a conocer todavía, a pesar de que tienen poquito, mucho tiempo, pero los dos tienen muchísimas cosas guardadas el uno del otro. No han logrado compenetrarse bien y entonces esto los podría llevar a ustedes a una ruptura. Entonces sí pueden estar cumpliendo sus deseos, sus sueños, sus anhelos y todo lo que ustedes quieran, pero les hace falta eso, les hace falta compenetrarse más para evitar una ruptura. Tal vez compartir más entre ustedes, estar más pendientes el uno del otro, hablar en realidad acerca de los planes y hacer acuerdos también, porque pues a veces hay planes en las parejas que chocan los unos con los otros de la otra persona. Entonces se puede dar esta situación. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos el día de hoy acerca de ustedes, mis queridos amigos y amigas de Tauro, que se encuentran en una pareja, en una relación en este preciso momento. Bueno, han salido 3 angelitos en lugar de 2. Dice, derrotará la mentira, te dice este primer angelito.
Mira, si esta situación que se está presentando con tu pareja es a raíz de lo que te estoy diciendo, que hay cosas de ustedes dos que no se están diciendo, que no se están contando, hay cosas que no saben el uno del otro, te vas a dar cuenta en realidad quién es la persona con la que tú estás en este preciso momento. Pues ya es decisión de ustedes dos y es decisión muy tuya. Sí, a raíz de lo que sepas de tu pareja, si te agrada o no te agrada y si sigues o no sigues. Mira, esta carta es súper maravillosa, dice, sanarás para ser mejor. La relación de ustedes puede ir adelante si se abren el uno al otro, si se cuentan sus cosas, lo que realmente a ustedes les está pasando y les haya pasado y tal vez ese sea el comportamiento de alguno de ustedes dos o de los dos de pronto de estar distantes el uno del otro. Y de esa manera podrán sanar la relación de ustedes y seguir adelante muy bien. Mira, esta otra carta es súper maravillosa. Este angelito dice, el amor te hará fértil. Mira, con el amor casi todo se puede lograr. No digo que todo, pero que sí casi todo, porque a veces el amor no es suficiente. Faltan muchísimas cosas otras para ajustar y para que una pareja funcione bien, mejor, no digo que perfectamente bien porque no hay parejas perfectas, pero sí para que funcione bien. Entonces, ese es el consejo que te dan tus angelitos en este preciso momento para mis queridos amigos y amigas de Tauro que se encuentran en una relación. Bueno, ahora vamos con mis queridos amigos de Tauro, mis taurinos y taurinas que se encuentran solteritos y solteritas en este preciso momento. Estas primeras 4 cartas es lo que tú estás pasando en este momento, la situación que se te está presentando en este preciso instante. Has tenido varias discusiones, estás teniendo muchos enfrentamientos con tus personas cercanas y esto te tiene muy frustrado o muy frustrada. Y estas otras 4 cartas es lo que te espera en un futuro cercano. Y el consejo que te dan tus guías espirituales. Estos enfrentamientos podrían ser con personas de Cáncer, Piscis o Escorpio. Y es algo que te tiene muy afectado, muy afectada. Al parecer son personas que tú quieres, que tú estimas y con las cuales tú has tenido estos enfrentamientos. Muy seguramente personas de tu familia que tú quieres y estimas mucho. No sé cuál será el motivo de ese enfrentamiento, lo podemos averiguar en este preciso momento de qué se trata la situación. Saquemos una cartica para saber, bueno, es algo relacionado con un dinero, es algo relacionado con la economía, algunos recursos. Ese es el motivo de la discusión de mis queridos amigos y amigas de Tauro con sus familiares en este preciso momento. Vamos a ver qué te espera en un futuro más bien cercano y qué consejo te dan tus guías espirituales en este preciso momento. Mira, para solucionar ese problema económico tal vez te va a llegar una propuesta o te va a llegar algún negocio, pero no es muy aconsejable porque te podría traer problemas en un futuro, problemas legales. Al parecer es algo que no es muy legal. También te marca la ruptura con alguien, algo o con algo. Algo empieza y algo termina en tu vida. Va a haber un antes y un después por algo que va a suceder en tu vida en un futuro más bien cercano. Que también te marca, mira, vas a conocer a alguien, una persona muy seguramente del signo Sagitario, Leo o Aries. Es una persona que no se va a mostrar muy como es realmente esa persona. Es alguien que más bien no te conviene. Parece ser una persona bastante superficial y egoísta y que no se va a mostrar realmente como es al principio. Esta carta es muy buena porque esta carta te dice que muy cercanamente vas a tener bastante claridad, va a llegar a tu vida la solución de todas estas dificultades que tú tienes en este momento por todas estas discusiones por algo de la economía, vas a encontrar la solución. Bueno, vamos a ver qué te dicen tus angelitos en este preciso instante acerca de la situación que estás viviendo en este momento. ¿Qué consejo te dan? ¿Qué orientación te dan en este preciso instante? Mira, estos angelitos son súper maravillosos. Este angelito te dice, sé desprendido con el indefenso. Mira, si la situación que se te está presentando con tu familia
es acerca de alguna deuda, algo que te deben a ti, algo que te deberían pagar y es alguien de tu familia. Mira bien, trátalos como con guantes de seda, porque al parecer son personas que están muy, muy necesitadas y que no saben qué hacer en este preciso momento. Si los puedes ayudar de alguna otra manera, em, ayúdalos. Ayúdalos, que es una buena siembra. Esta otra carta te dice, este angelito te dice, la naturaleza te enseñará a sanar. Mira, la naturaleza es súper, súper sabia y siempre en la naturaleza algo tiene que morir para que algo más viva. Entonces, mira a qué tienes que morir, a qué actitudes que no te benefician en nada tienes tú que morir para que surja un nuevo yo, una nueva persona de Tauro que será maravillosa, más de lo que es ahora y que vas a entrar en otro nivel en todos tus aspectos personales, económicos, de relaciones familiares y de todo. Bueno, esa ha sido la lectura para mis amigos y amigas de Tauro que están solteritos y solteritas. Ahora vamos con mis queridos amigos de Tauro que me preguntan por su economía. Bueno, en su economía, estas 4 primeras cartas es lo que estás pasando en este preciso instante y las otras últimas es lo que se te viene en un futuro cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en este momento dice que te has encontrado con personas bastante dobles contigo, bastante hipócritas, que han estado manipulándote en cuestiones económicas, no sé, algo relacionado con alguien cercano tuyo, están manipulando tus sentimientos para tener buenos resultados o sea, para sacarte algo de dinero, algunos recursos, alguna cosa. Mira, esta carta dice que este problema, esta dificultad, esto que están haciendo contigo se relaciona por problemas sentimentales. Entonces, ten mucho cuidado con tu dinero, no te dejes influenciar porque es algo que, como te digo, cuando saquen provecho de ti, de lo que quieren, se van a desaparecer. Esa persona o esas personas van a desaparecer de tu vida con lo que te hayan podido sacar. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Sufrir esta decepción por este engaño que te están haciendo en este preciso momento y también mucha depresión al respecto. Y esta situación no te va a dejar pensar bien, no te va a dejar tomar buenas decisiones con respecto a tu economía. También las cartas me dicen que mm, esta situación al parecer es como que se te sale a ti de las manos. Entonces ten mucho cuidado, no te dejes engañar, no dejes que manejen tus sentimientos porque esto te podría traer una frustración muy, muy grande, de la cual te verías envuelto inclusive en una depresión que tuvieras que buscar incluso ayuda profesional en determinado momento. Entonces, ten muchísimo cuidado con las personas que quieren manipularte sentimentalmente con tus emociones para sacar provecho económico de ti. Vamos a ver qué te dicen mis queridos angelitos en este preciso momento, qué te aconsejan. Vamos a barajar muy bien las cartas para que te salga un consejo excelente. Yo te digo que abras los ojos, que abras tu alma y que pienses, o sea, la cuestión económica se piensa con un poco con la cabeza fría. Mira, este ángel es súper maravilloso, te vas a enterar absolutamente de todo. Te dice, esclarecerás el enigma. Te vas a enterar absolutamente de toda esta situación, de todo este engaño, pero ya va a determinar es tu fortaleza y tu talante para que no permitas que esto se siga dando, ya que te sigan engañando, que saquen provecho de ti y que después te dejen con los crespos hechos. Mira, este otro angelito te dice, el saber te da rectitud. Mira, si ya te estás enterando, tenías sospechas de lo que te estoy diciendo, dice que este angelito, que con esas personas seas firme, que con esas personas seas firme y que los saques de tu vida, que los saques de tu camino porque no son nada de provecho para ti.
Bueno, mis queridos amigos y amigas de Aries, de Tauro, perdón, eso ha sido todo por el día de hoy. Les mando muchísimas bendiciones a mis queridos amigos de Tauro y nos vemos en una próxima oportunidad.